solamente que el Señor está allí en una posición de autoridad, sino que nos ha honrado con poder exaltarle, porque le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Hoy hemos tenido la oportunidad de votar. No sé si le habrá pasado, pero no sabía quién votar, ¿sí? Y tantos nombres, y tanta gente que va detrás de los nombres, ¿sí? O de las personas, porque cuando la Biblia habla de nombre se refiere a la persona, ¿sí? A lo que es, a lo que representa. Pero sí, hermano, en Cristo tenemos a alguien en quien podemos confiar, quien va a ser siempre el mismo, quien se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo para hacer algo por nosotros cuando no podía nadie hacer nada en esa situación. Entonces, ¿quién mejor que Él para depositarle nuestra confianza? No es un voto, es una vida comprometida con Él, es saber que Él anhela y quiere lo mejor para nuestros corazones. Amén. Vamos a meditar en esta tarde en una palabra que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 22. A partir del versículo 1 vamos a leer en esta tarde, que por cierto es agradable. Amén. Está tan pesado el calor. Hechos capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Si lo encontró, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que, yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. Me invito que oremos. Señor, en esta tarde estamos agradecidos a ti una vez más, porque hemos podido como familia llegar hasta este
recinto, Señor, hasta este lugar tan precioso, el cual durante tanto tiempo, Señor, se ha predicado el Evangelio de Jesucristo. Agradecido a ti por ser parte de una nueva generación, Señor, que sigue transmitiendo, Señor, tus verdades y procurando, Señor, que tu reino se extienda en esta ciudad donde nos has colocado. Qué privilegio, Señor, es ser tus hijos, algo que ninguno de nosotros ha merecido jamás, pero que por los méritos de tu Hijo Jesucristo nos ha sido dado a través de recibirle y creer en Él, esa autoridad, esa potestad de ser llamados sus hijos. Gracias, Señor, porque como la iglesia es parte de un cuerpo y Cristo es la cabeza, creemos que Él se está moviendo en medio nuestro y que tu Espíritu Santo, Señor, que fue derramado sobre nuestros corazones a través de cada ministerio y de cada capacidad que tú nos has dado, Señor, cuando nos reunimos hay algo poderoso que se mueve en nuestros corazones, que se manifiesta y que nos da crecimiento, Señor, que nos da la posibilidad de avanzar en nuestro caminar como creyentes. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor, por cada familia. Y rogamos, Señor, en esta hora que tu palabra pueda llegar a cada uno de nuestros corazones, Señor, encontrando una buena tierra, Señor, para que esta semilla pueda tener fruto, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, oramos por los niños que van a recibir enseñanza, Señor. Será un versículo, será una historia, será un pasaje de la Biblia, pero que lo que aprendan, Señor, sea algo que quede grabado en sus corazones, Señor. Porque todo lo que proviene de ti es bueno, Señor, y le va a hacer bien, Señor. Bendecimos a cada maestro, Señor, que en esta tarde está trabajando en ese lugar, para que tu presencia, Señor, le guíe. Y aún, Señor, te ruego que me des la sabiduría para poder compartir esta palabra, Señor, con la directiva que viene de ti, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¿Cuántos se consideran bellos o bellas? Amén. Muy bien, ¿no? Algunos no lo han dicho, pero lo han pensado así, gracias al Señor. Lo cierto, hermano, es que la belleza es algo muy subjetivo, ¿sí? Hago esta introducción para que vamos a hablar de algo que tiene que ver con esto. La belleza es algo que depende de cada individuo, de cómo ve las cosas, ¿sí? Ahí tal vez, yo por ejemplo, entro en una ferretería y es tan bello para mí ver todo lo que hay ahí, las máquinas, hay un montón que van a entrar y van a ver cosas que no les interesan. Yo vengo por el cosito, ¿no? El cosito que va dentro del otro cosito. No tiene nada. ¿Por qué? Porque depende del ojo con lo que se ve. Para unos el amanecer, el atardecer es algo precioso y a lo mejor esperarán la hora para verlo. Y para otros será un lindo paisaje solamente, pero no. ¿Por qué? Porque depende de cada uno, ¿sí? Como vemos la belleza en alguien o en algo. También depende de la cultura, de las experiencias. En algunas culturas, las mujeres, por ejemplo, leías hace un tiempo atrás que había llegado un misionero a África con su esposa, su equipo misionero, y llegó una tribu para predicar el evangelio, pero medio como que no le caía bien a los habitantes de la aldea, porque su esposa era muy delgada y alta, y para ellos la belleza pasaba por que las esposas fueran lo más grande posible. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque culturalmente era así. O había una época en la Edad Media, por ahí, que todos querían tener un rostro lo más pálido posible. Eso era cuando uno ve los cuadros, se nota que era así. Cuadros pintados en esa época.
Pero hoy por hoy no es tan así, ¿sí? Hay las señoritas, las mujeres tratan de tener un cierto bronceado, si no es natural, bueno, ponerse algún color. ¿Por qué? Porque según la cultura, según las modas, según el estilo, ¿sí? Es diferente cómo se ve la belleza. Y también, por supuesto, depende de las épocas, como estaba diciendo. Hay épocas que se resalta algo en la persona o alguna arte en particular. Pero en relación a las personas, hermanos, lo cierto es que hay una gran inversión de dinero en muchas personas para tratar de verse lo más bellas posibles, ¿sí? Tanto hombres como mujeres, ¿sí? No es algo simplemente de la mujer. El hombre también busca verse bien, mostrarse bien. Cuando el año pasado viajamos, estuvimos con mi esposa por nuestro aniversario. Estuvimos en una ciudad limítrofe de Argentina, en Brasil, donde nos decían que nos llamaba la atención que había muchos, por ejemplo, ópticas, en una cuadra había unas 3, consultorios odontológicos había un montón, y le preguntábamos, o alguien le preguntaba al coordinador ¿por qué? Y porque ellos se cuidan mucho, son muy paquetes, ¿sí? Muy de cuidarse, la dentadura, la piel, los ojos. Entonces hay para mantenerse de alguna manera y verse con el paso del tiempo lo mejor posible, hay que invertir, ¿sí? Tiempo, dedicación, productos y demás. Pero lo que realmente hace bella a una persona no es lo que se ve, sino lo que es. ¿Sí? Porque la Biblia dice que engañosa es la gracia y vana es la hermosura, ¿sí? Entonces, no es que no hay que cuidarse ni buscarse verse bien, por supuesto, pero no pasa tanto por cómo lucimos, sino qué carácter tenemos. Eso es lo que hace bella a una persona, ¿sí? Su carácter, lo que es en su esencia, y que se evidencia no en ciertos momentos, sino en su vida permanente, ¿sí? En el caso de un creyente, tanto dentro de la iglesia como en el trabajo, en el colegio, en el barrio, en todo lugar. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque el apóstol Pablo, hermanos, antes de ser apóstol de Jesucristo, antes de ser un siervo del Señor, tenía un carácter medio complicado, ¿no? Tenía un carácter muy fuerte. Cuando usted lee unos versículos antes, que Esteban fue apedreado por causa de predicar a Cristo, dice que parece que él no estuvo, no tiró alguna piedra, pero estaba ahí observando, y pusieron a sus pies la ropa de Esteban, y él consentía en la muerte de Esteban. Consentía significa le parecía bien, está bien, uno menos, ¿sí? Un cristiano menos, uno de los que yo persigo menos, y cada vez van a quedar menos, porque así lo determino yo. Es una autosuficiencia, un carácter rígido y sin ningún tipo de misericordia ni gracia, porque él mismo dice: yo tomaba hombres y mujeres y los llevaba arrastrando. Y él dice hasta la muerte. Tal vez él no la mataba a las personas, pero hacía como con Esteban, lo llevaban para que fueran apedreados. Entonces,
Él tenía un carácter que parecía indoblegable, ingobernable. Sin embargo, hermanos, cuando leemos estos versículos, cuando leemos su testimonio, vemos un carácter transformado, una vida transformada, ¿sí? La palabra carácter en griego, si bien no está en la Biblia, pero interesante conocer, significa el que graba. Y tiene que ver con una marca o una señal impresa, ¿sí? Fíjense con ese concepto, es algo impreso, una señal, algo que está impreso, en este caso en nuestro corazón, ¿sí? Carácter. ¿Cómo se hace esa impresión? ¿Cómo se forma nuestro carácter, por así decirlo? Y lo van imprimiendo nuestras experiencias a lo largo de la vida. Nuestra crianza, las influencias que tenemos culturales, del medio ambiente, de las amistades, de los profesores, de los que están en autoridad sobre nuestras vidas. Así van dejando una marca que finalmente termina siendo nuestro carácter. No estamos hablando de temperamento. Temperamento es otra cosa, no es algunos son más tranquilos, otros son más efusivos, unos más alegres, otros más tranquilos. Eso el Señor no lo va a tocar, ¿sí? Pablo siguió siendo Pablo, Pedro siguió siendo Pedro, pero sí el carácter, sí la forma en la que expresamos ese temperamento. Entonces, carácter es algo impreso, es una marca impresa. Ahora, si hablamos de carácter cristiano, ¿cuál será? ¿Existirá un carácter cristiano? Una forma de expresarlo, ¿no? ¿Cómo debería ser el carácter de un cristiano? Dice allí en Hechos 11 que la primera vez que le llamaron cristianos a los seguidores de Cristo fue en Antioquía. Pero le empezaron a decir así porque para los gentiles los judíos eran judíos, entonces eran para diferenciar entre los judíos que seguían bajo la ley y aquellos que habían creído en Jesucristo, le empezaron a decir en forma burlesca cristianos, como diciéndoles pequeños Cristos, seguidores de Cristo. Pero cristiano, este vocablo significa que perteneciente a la vida de Cristo, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos carácter, una impresión, una marca. Cristiano, referente o perteneciente a la vida de Cristo. Es decir, que el carácter de un cristiano debería ser la vida de Cristo, el carácter de Cristo, esculpido, grabado en nuestros corazones. Amén. Eso, si alguien le dice, ¿cuál es el carácter cristiano? Y a veces se confunde el hacer algo, que ser pastor no me hace tener el carácter correcto, un ministerio, una capacidad, un don. Por eso Jesús siempre dijo, ustedes por el fruto van a conocer. El fruto se refiere a carácter, ¿sí? No por lo que hagan, sino por lo que son, que por supuesto lo que somos hará que hagamos cosas correctas, pero cuando nuestro carácter no ha sido grabado, el carácter de Cristo no ha sido grabado en nuestros corazones, vamos a hacer muchas cosas buenas, pero muchas otras que no están alineadas al carácter del Señor. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Pablo? Pablo y algunos hermanos llegaron a Jerusalén. En un momento llegaron a Jerusalén, fueron recibidos con gozo. Los cristianos judíos que estaban ahí en ese lugar, algunos estaban medio molestos porque se acordaban de Pablo, no había pasado tanto tiempo y lo miraban a Pablo con cierto recelo, y es como que empezaron a decir que Pablo
apostataba de la ley de Moisés, o sea que estaba en contra de la circuncisión, de las fiestas judías, de las ceremonias que tenían el pueblo judío. Entonces los ancianos de ahí le sugirieron a Pablo: mira, estamos justo en el día, en los días que hay que ir a hacer una ceremonia de purificación en el templo. ¿Por qué no vas? Así van a ver que vos estás haciendo que está siguiendo la cultura hebrea. Todavía Pablo estaba siendo formado, evidentemente. En otra altura de su vida no hubiera ido. Pero fue al templo, estaba haciendo el rito de la purificación, que duraba 3 días. Parece que el último día, hermano, algunos se dieron cuenta que Pablo estaba adentro y se armó un alboroto, porque lo acusaban de que no era leal con su propio pueblo, que proclamaba que no se debía guardar la ley de Moisés, que predicaba que los cristianos no debían observar las fiestas en Jerusalén y las ceremonias del templo, y que había metido a los griegos en el templo porque había un tal Trófimo que había venido con él, que no era de origen judío y que estaba ahí. Y no solamente fue un tumulto de algunos judíos que estuvieron ahí, sino que toda la ciudad se vino al templo y lo arrastraron a Pablo, lo sacaron para apedrearlo, porque era muy celoso de la ley de Dios. Lo sacaron, le iban a apedrear. Lo que hicieron con Esteban iban a hacerlo con Pablo. Pero lo que pasó es que el tribuno, aquel que tenía a cargo la guardia de la ciudad, se enteró, llegó ahí, lo sacó a Pablo de medio de aquella gente, lo encadenó y se lo estaba por llevar preso a la fortaleza que había ahí en ese lugar. Sin embargo, Pablo pidió: ¿puedo hablarle al pueblo? ¿Puedo explicarle? Entonces el tribuno le dio la oportunidad de hacerlo. En el versículo anterior al primero que leímos, en el capítulo 21, versículo 40, dice: cuando él le dio permiso a Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Se hizo un gran silencio. Va a hablar Pablo, a ver qué dice. Y además dice que, como le oían hablar en lengua hebrea, esto es el arameo, guardaron más silencio. Y ahí empezó a explicar qué es lo que había pasado en su vida. Versículo 3 dice: yo soy judío, nací en Tarso, pero fui criado en esta ciudad, a los pies del maestro Gamaliel. Gamaliel era el mejor maestro de la ley que había en esa parte de la historia de Israel. Así que tenía una credencial muy fuerte, como diciendo: estoy mejor entrenado que todos acá. Y dice: he sido instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. ¿Ven? Ahí hay una marca, hay algo que hizo parte de su carácter, el rigor, que le llevó a tener un orgullo, una autosuficiencia. Yo sé lo que dice el Antiguo Testamento, yo sé. Por eso él se levantó y dijo: estos cristianos no tienen nada que ver con lo que Dios nos ha dicho en la ley, así que los voy a perseguir en el nombre de Dios y los voy a mandar a la cárcel, los voy a eliminar en el nombre de Dios, porque él estaba seguro que estaba haciendo lo correcto. Entonces su carácter estaba respondiendo estrictamente a cómo él fue formado. Dice ahí que habla estrictamente y habla de que era celoso, como lo son todos ustedes. Así que silencio ahí, todo escuchándole para ver qué seguía diciendo. Dice el versículo 4: perseguía yo este camino. Este camino eran, al principio le decían, los cristianos le decían los del camino, porque seguían a Cristo, que era el camino, la verdad y la vida. Pero era una forma de referirse a los seguidores de Cristo. Yo perseguía a los cristianos hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres.
Y esto lo hacían en nombre de Dios. Qué peligroso, hermano, es no tener un carácter transformado. Porque siempre va a herir a otro. Siempre. Y a veces lo va a hacer en nombre de Dios. Él decía, yo sé que esto está bien, yo sé que esto es así, y a mí, porque a mí me lo explicaron así, a mí me lo enseñaron así, yo crecí así, y esto así, no tenía luz, estaba cegado, estaba con una marca, con un carácter marcado de una manera incorrecta, no estaba alineado el carácter que Dios quería que tuviera. O sea, el carácter en estado natural tiene a veces ese tipo de reacciones. Sea un esposo, una esposa, un papá, una mamá, un hijo, tiene ese tipo de reacciones que no lo dice, voy a hacer esto en nombre de Dios, pero cree que está en lo cierto, en lo certero, en lo seguro, y hace y deshace y dice y hiere con sus actitudes, con sus palabras. Pero claro, no había nada de amor, nada de misericordia en lo que hacían. Versículo 7 sigue contando, pero un día estaban los sacerdotes que le habían firmado las cartas para que fuera a buscar a cristianos allá a Damasco, a Siria. Ustedes saben que me firmaron la autorización y yo fui para allá, pero cuando iba en el camino, a eso del mediodía, me rodeó esa luz, caí al suelo, dice el versículo 7, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué hay, hermano? Quebrantamiento. Imagínense, ¿cuál es el momento del día que más luz hay? El mediodía. ¿Cómo puede ser que haya una luz que supere la luz del sol? Que sea tan fuerte, tan intensa que lo haga caer, hermano. Era la presencia del Señor, era Jesucristo. Qué extraordinario esto, ¿no? Hay un quebrantamiento, hay una confusión ahí. Parece que todo lo que él era se quedó en la nada, ¿sí? Toda su autoridad, las cartas, cayó al piso. La Biblia dice por ahí que en Proverbios que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, ¿sí? Desde ese momento empieza una transformación en él, porque a partir de ahí, hermanos, lo que él expresa ya es totalmente diferente. Empieza ahí una transformación, no es que fue totalmente transformado. Y yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? No conocía a Cristo, no conocía al Señor, no conocía a Dios, aunque él creía que lo conocía a través de la ley, sabía todo, tenía toda el Pentateuco, la Torá, la ley, la conocía todo y era muy estricto en cumplirla, en vivirla, según él. Pero no conocía al dador de la ley, al autor. Entonces dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le respondió, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Esto es importante, hermano, saber lo importante que usted y yo somos para el Señor. Cuando vienen esas injusticias, esos momentos de saber que Él está por nosotros, que Él está viendo, porque todos aquellos que fueron perseguidos, desde Esteban, el primer mártir, en adelante, estaban siendo observados por el Señor, no pasó por alto, y aquel que estaba haciéndole daño se confrontó con Jesucristo. Vos me estás persiguiendo a mí, no estás persiguiendo a gente simplemente, estás persiguiendo a mi cuerpo, a la iglesia, a quien yo santifiqué y aparté para mí. Amén. Importante que somos para el Señor. Pero ahí hay una pregunta, ¿quién eres, Señor? Él, con toda la autoridad que tenía, con toda la formación, sabía los varios idiomas, hebreo, arameo, griego, romano,
con todo eso y con todas la guardia que tendría o la gente que se le había dado para que él fuera a buscar a las personas, se dio cuenta que había alguien mucho más superior que él, ¿sí? Había alguien que tenía más autoridad, había alguien más elevado. Entonces él cayó y ahí empezó a perder todo lo que finalmente él dice en alguna parte: todo eso lo he considerado basura, todos mis títulos, toda mi fama, mi reputación, no era nada. Ahora me doy cuenta que lo primero que necesitaba yo en mi vida era conocer a Cristo. Entonces el versículo 10 dice: y dije, primero, ¿quién eres, Señor? Y después, cuando Jesús se presenta, le dice: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Acá se evidencia que hay un cambio. Después de esa caída, hermano, su orgullo, su autosuficiencia, sus capacidades, el creerse que él sabía todo, que él estaba haciendo las cosas bien, ahora se da cuenta: estoy haciendo todo mal. Entonces le pregunta al Señor: ¿qué es lo que haré, Señor? Estaba toda su independencia. Nos hace recordar, hermanos, ayer hablaba acerca de la vida de Moisés. ¿Se acuerdan cuando él estuvo frente a la zarza? Que veía que ardía y no se consumía. Entonces él se acercó y escuchó la voz de Dios que le habló y le dijo, ¿qué le dijo? Póstrate delante de mi presencia, adórame. ¿Le habrá dicho algo así? Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde está es un lugar santo. ¿Qué lo hacía santo? La presencia del Altísimo. ¿Pero qué significaba la sandalia? Durante 40 años dice que Moisés fue criado en el palacio del faraón. Y Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, dice que había sido formado en toda la sabiduría de los egipcios, así que sabía todo. Él sabe, porque está en la presencia del Señor, cómo hacer la pirámide, cómo trabajar, cómo dirigir. Las ciencias que habían hasta ese momento, porque el mismo Esteban dice, era poderoso en palabras y obras. Así que Moisés también era como Saulo. Yo sé, yo puedo, yo lo voy a poder hacer. Entonces un día que vio que un egipcio le estaba pegando a un hebreo, lo mató al egipcio. Y después encontró a unos hebreos que estaban discutiendo y él quiso mediar a él. Y cuando le dijeron, ¿qué vas a matarlo como hiciste con el egipcio? Se le vino el mundo abajo. Y después de 40 años de estar en el mejor lugar, sin ninguna necesidad, se fue a vivir al desierto de Madián, a cuidar ovejas, no propias, sino de su suegro. Y es ahí cuando Dios lo llama. Entonces él estaba en lo mismo. Él creía, yo creo que él tenía la convicción que era un instrumento que Dios había colocado en ese lugar para liberar al pueblo hebreo, porque él había ido a visitar a sus hermanos, dice la Biblia. Entonces después de 40 años en el palacio, le tocan 40 años en el desierto. ¿Para qué? En el palacio Dios trabajó en sus pensamientos. No podía levantar un libertador con la mentalidad de esclavo que tuvo el pueblo de Israel durante toda la travesía en el desierto, excepto Josué y Caleb. No, le parecíamos como langostas, los gigantes. Esa es la mentalidad de esclavo. Pero después tuvo que trabajar con su carácter, porque sabía un montón, era poderoso en obra, en palabra, pero no tenía carácter.
Entonces Dios lo tuvo 40 años en el desierto. Y después de esos 40 años dice que Dios lo llama en la zarza y le dice: quita la sandalia de tus pies. Ahora vas a caminar, no como vos querés caminar. No vas a ser autosuficiente, ahora vas a depender de mí. No, pero ¿quién soy yo para él? Bueno, sabemos la historia, ¿no? No se trataba de quién era él, se trataba de quién lo estaba llamando. Lo mismo que Pablo. Sino que Pablo parece que ahí le cayó la ficha, conocía toda esa historia. Le habrá pasado toda la historia de Abraham, de Moisés, se dio cuenta. ¿Qué debo hacer? Estoy haciendo todo mal. Ahí empezó la transformación de su carácter y ahí empezó a transformarse en una persona bella para el Señor. Versículo 11 dice: como yo no veía a causa de la gloria de la luz, fui llevado de la mano por los que estaban conmigo y llegué a Damasco. Interesante, hermano. Jesús le podría haber dicho: mira, a partir de ahora vas a ser, como le dijo a los discípulos, a los demás, vas a ser pescador de hombres, vas a ir a predicar a los gentiles. No, porque el Señor no pasa por encima de las autoridades que Él ha establecido. Yo te he llamado, ahora yo le voy a decir a la autoridad que está en Damasco qué es lo que tenés que hacer. Él te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Empezó a depender de otros. Se le terminó la autosuficiencia, el orgullo, empezó a depender de otros. ¿Qué es lo que hace el Señor, hermano, cuando nos injerta en el cuerpo de Cristo? ¿Se terminó o es que vos podés moverte solo, que vos sabés todo? No, no, no. Acá se trata de que necesitas de otro. ¿Amén? Dijiste todos los conceptos, resumimos, ¿no? Que Pablo tenía que empezar a incorporar en su carácter, empezar a borrar las marcas anteriores y empezar a ser marcado por Cristo. Porque Cristo lo tuvo con misericordia. Él no lo hizo caer ahí y lo agarró a patadas, le agarró: Moisés, pasame la vara, y le empezó a pegar a Pablo, ¿no es cierto? No hizo, actuó con misericordia y empezó a marcarlo. Mirá, me dijo que lo estoy persiguiendo, pero me trató con amor, me trató con gracia. Ahí Cristo empieza a marcar y a marcar, como lo ha hecho con usted y conmigo. ¿Sí o no? ¿O no tuvimos que caernos nosotros? Decimos: no puedo, yo no puedo llegar a no puedo ser salvo, no puedo ser aceptado en el cielo si no es por la obra del Señor en mi corazón. Entonces, vamos al versículo 14, ya estamos terminando. Dice: y él dijo: el Dios de nuestros padres, le dijo, ahí está hablando con Ananías, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Tres cosas: conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Le está diciendo: vos no sabés cuál es la voluntad de Dios, vos te creías que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero no. Dios no necesita que lo defendas, Él se defiende solo. Vos tenés que conocerlo a Él, y cuando lo conozcas a Él, vas a verlo como realmente es, no como el Dios que te has imaginado vos o que has dispuesto en tu corazón. Él no es así. Él no dio la ley para andar persiguiendo gente. Él dio la ley para que a través del espíritu de la ley un pueblo se condujera de una manera correcta. Pero lo vas a conocer y vas a verlo, no con tus ojos físicos. Por eso quedó ciego, no veía nada. Vas a ser abiertos tus ojos espirituales para que empecé a ver las cosas de otra manera. Y vas a oír la voz de su boca, porque hasta ahora sabes mucho de la historia bíblica, de la teología del Antiguo Testamento, pero no sabes nada de Él porque nunca has oído su voz. Amén. Entonces ahí está hablando de obediencia, de servicio. Ahora vas a hacer algo. Te ha escogido Dios para que hagas todo esto. Fíjese el poder de Dios, cómo transforma al peor enemigo, el perseguidor, y toma toda esa pasión. Por eso le decía yo que el temperamento lo siguió teniendo, pero ahora con un carácter no marcado por la tradición, no marcado por lo que él pensaba, sino marcado por el carácter de Cristo.
Amén. Empieza una transformación en su corazón y él se transformó en un portavoz del Evangelio de Jesucristo. Versículo 15: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora no vas a hablar de lo que has leído, de lo que te han contado, vas a hablar de lo que has visto y lo que has oído, porque vas a aprender a escuchar a Dios. Y hermano, cuando leemos las cartas y todo lo que Dios le reveló al apóstol Pablo, nos damos cuenta que se cumplió esa palabra, que aprendió a verlo, a conocerlo y a oírlo. Entonces, hermanos, como que le está diciendo, si vos realmente querés servirme a mí, querés hacer la voluntad, mi voluntad, tiene que haber una transformación en tu carácter. Así como está, no sirve. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué cree usted que quiere Dios con nosotros también? Dios también necesita que las marcas de Cristo sean lo que reflejen nuestro carácter. Estamos hablando acá de cuestiones morales o psicológicas, estamos hablando de la esencia, de cómo funcionamos, de cómo pensamos, de por qué decimos lo que decimos, de por qué hacemos lo que hacemos. Amén. No es imitar a Cristo, así, Cristo hacía esto, bueno, hago lo mismo que Cristo. No es hacer, es ser para poder hacer lo que corresponde, lo que Él quiere que hagamos. Amén. Entonces, no es simplemente imitar acciones, es reflejar a Cristo. Porque Cristo, el Señor, Dios quiere formar a Cristo en nuestro corazón. Tendremos diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes edades, diferentes hombre, mujer, diferentes etapas en la vida, soltero, casado, abuelo, tío, etcétera. Pero se trata de que el carácter de Cristo sea la marca, sea la impronta que esté en nuestro corazón y lo que podamos reflejar. Porque de esa manera nuestro servicio, nuestro testimonio va a ser poderoso allá afuera y acá adentro. Amén. Entonces, Dios está interesado en formar el carácter de Cristo en nuestros corazones. Y esto es algo, un proceso, no es algo que de repente va a ocurrir, como sucedió con Pablo. Es un proceso en el cual vamos a tener que empezar a tomar decisiones bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando Jesús le hablaba a los discípulos en Juan 15, de que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, la vid es la que tiene la vida. Los pámpanos no tienen la vida, reciben la vida, la savia que proviene de la vid. Esa es la obra, hermano, del Espíritu Santo en nosotros, que nos está conduciendo esa vida de Cristo en nuestros corazones, esa impronta, esa marca. ¿Para qué? Para que podamos dar, ahí en Juan 15 habla de fruto, habla de una poda para dar más fruto, y termina hablando de mucho fruto. Amén. Para la gloria del Padre. Pero claro, eso implica, hermano, una vida en que hay que tomar decisiones. Voy a caminar en el Espíritu, voy a oír, a aprender como Pablo, a conocerle, a verlo por la fe y a oír su voz que me guía a toda verdad, o voy a seguir yo con mi carácter decidiendo como yo quiero hacer porque yo sé, como lo hacía Pablo, como lo hacía Moisés. Por supuesto que tenemos buenos ejemplos también, porque Daniel, hermano, estuvo en un reino pagano, en un reino totalmente apartado de la voluntad de Dios. Sin embargo, él decidió en su corazón, propuso en su corazón no contaminarse. No tenía la bendición que usted y yo tenemos de la guía del Espíritu Santo, pero él le creía a Dios lo que ya había revelado, y en esa confianza se mantuvo en decisiones, en diferentes etapas de ese reino, mantenerse fiel al Señor. Amén. Usted y yo ahora corremos con ventaja comparado con él. Lo mismo pasó con José, que él le creyó a Dios. Bueno, he tenido unos sueños, no sé cómo van a ser, pero yo le he creído a Dios y me voy a mantener en pureza,
en integridad delante de Él. Y aunque eso lo llevó a la cárcel, lo llevó al menosprecio, a la acusación falsa, sin embargo Él se mantuvo íntegro delante del Señor. Amén. Decisiones. Ahora usted y yo tenemos el Espíritu Santo, entonces Él va guiando a cada verdad, y cada vez que la verdad es impresa en nuestros corazones, esa verdad, hermano, el carácter de Cristo nos llevará a reflejarlo a Él. Amén. Por supuesto que para esto muchas veces Dios va a interrumpir nuestro camino. ¿Cómo estamos caminando en este tiempo? Si le preguntáramos a Pablo mientras iba camino a Damasco, ¿qué hubiera dicho él? Yo estoy fenómeno. Está re bien lo que estoy haciendo yo. Estoy en la voluntad de Dios. Pero cuando se enfrentó con Cristo se dio cuenta que estaba totalmente errado. ¿Qué debo hacer? Tendremos la humildad de que cuando la gloria del Señor nos derriba, que podamos decir: Señor, no te conozco del todo, quiero conocerte más. Recién lo cantamos. Quiero aprender a oír tu voz, quiero aprender a ser obediente. Porque a veces hay oscuridad en nuestro caminar, hermano. No, si mediodía está el sol al máximo, pero había oscuridad en la vida de Pablo, que la luz de Cristo, hermano, disipó, empezó a disipar, y eso redefinió el propósito para su vida. Cuando el Señor, hermano, sale a nuestro encuentro y le permitimos que Él empiece a transformar nuestro carácter, el propósito que Dios tiene comienza a tomar la dirección correcta. Amén. Y ahí tenemos que empezar a tomar decisiones. Lo vemos en la vida de Pablo y los apóstoles, cómo tenían que escuchar la voz del Espíritu Santo, cómo les guía: vamos a ir para ahí, no, váyanse para otro lado. Amén. Así que, iglesia, que Dios nos ayude para que no se haga tanto problema por cómo se ve. Amén. No se descuide. Cuide su cuerpo, cuide su salud, vístase lo mejor posible, pero le debe dar la mayor importancia a su carácter, a su corazón, porque eso es lo que mira el Señor. A Samuel le trajeron todos los hijos de Isaí. Me imagino que el más grande tendría unos músculos así, una facha tremenda, una melena, ¿sí? Y ahí estaba Samuel, bueno, ya agarraba la redoma de aceite, lo vamos a ungir. No, ese no es. Bueno, que sigue el próximo, y venía el otro, ya no tanto ravioles acá, pero bueno, no, pero sí, debe ser. No, pasaron 7, hermano. Cuando viene el otro, lleno de tierra, no sé, chiquito: ojo, Samuel, yo no miro como mira el hombre, porque yo miro el corazón. Amén. Así que Dios nos dé, hermano, un corazón que tenga la impronta del carácter de Cristo. ¿Dónde está eso? En Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es uno solo: o está o no está, o madura o no madura, o crece o se estanca, ¿sí? Pero lo cierto, hermano, es que el Señor necesita, para que podamos cumplir con el propósito de anunciar a Cristo y de servir de la manera correcta, necesita hombres y mujeres con un carácter que refleje el carácter de Cristo. No el que adquirimos, no en el que fuimos formados, no con todas las cuestiones del entorno, sino el que Cristo está imprimiendo en cada uno de nuestros corazones cada vez que lo escuchamos. Amén. Invito que ahí en su lugar cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Señor, estamos tan agradecidos a ti, Señor, en esta tarde, porque meditamos en tu palabra, y tu palabra siempre tiene algo que decirnos, Señor. En este caso, cuando leemos el llamado de Pablo, el testimonio que él da a todo ese pueblo, Señor,
no solamente aprendemos de lo que es ser llamado por ti, de la importancia de la iglesia para ti, Señor, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, sino que también vemos un carácter transformado, un carácter que comienza a ser cambiado, un carácter que comienza a ser redireccionado, Señor. Y lo vemos porque inmediatamente, Señor, ante esa circunstancia que le tocó vivir a Saulo, él dice: ¿qué haré, Señor? Es probable, Señor, que tú en este tiempo estés necesitando que cada uno de nosotros podamos hacerte esa pregunta, Señor. Porque hay momentos en nuestras vidas que nos parece, como Pablo, que estamos haciendo lo correcto, que estamos diciendo lo correcto, que estamos manejándonos de la manera correcta, Señor, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de servicio. Y tú nos estás diciendo aquí: no se trata de lo que haces en nombre mío, se trata de que hagas lo que yo quiero que hagas, y para eso necesito que tú puedas caerte de tu autosuficiencia, de tus conocimientos, de tus argumentos, y puedas conocerme a mí y puedas verme a mí, no con los ojos naturales, con los ojos del corazón, verme a mí revelado en la Escritura, y escuchar cuando te hablo, para que de esa manera el propósito que tengo para con tu vida pueda llevarse adelante, llevarse a cabo, porque finalmente me vas a tener que rendir cuenta de esto. Y yo anhelaría que cuando llegue a mi presencia, o cuando vayas a partir de este mundo, puedas decir como Pablo: he peleado la batalla, he guardado la fe, he corrido la carrera, por lo demás ahora me espera una corona incorruptible de gloria. Qué declaración tan fuerte, Señor, porque Él está diciendo: he hecho lo que el Señor me mandó que hiciera. Señor, queremos que esta experiencia también sea la nuestra, Señor. Tal vez tú nos sales al encuentro, no será con una luz como la que vio Pablo y aquella gente que la vio y no entendió lo que se hablaba en ese entorno, Señor. Pero sí, Señor, tu palabra, que es lumbrera y que alumbra, Señor, en la obra de tu Espíritu Santo, que trae dirección a nuestros corazones, nos ha hablado y tal vez nos ha hecho caer de nuestros argumentos, de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia, de nuestros pensamientos de que está todo bien lo que estoy haciendo, y nos confronta con realidades que a veces no hemos tenido presentes, Señor. Realidades que hablan de que todavía hay un carácter que ha sido forjado por nuestra experiencia, por nuestra cultura, por nuestra familia, por supuesto que habrá cuestiones que son buenas, Señor, pero ¿cuánto hay, Señor? ¿Cuánto hay que nos hace rígidos, que nos hace duros, que nos impide ver realmente lo que debemos ver? Entonces ahora tú nos tiras, Señor, a través de esta palabra, y está en cada uno de nosotros tener la actitud de Saulo, de decir: Señor, ¿qué quieres que haga? No te vamos a decir quién eres, Señor, porque ya te hemos conocido, pero sí podemos decirte: queremos conocerte más, como cantábamos recién, Señor. Queremos tener una vida, Señor, en la que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita llevar más fruto, y para eso debemos oír su voz que nos guía a toda verdad, Señor.
De manera de que las decisiones que tomamos, Señor, en lo que vamos a hablar, en lo que vamos a expresar, en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a emprender, en lo que vamos a... cómo te vamos a servir, siempre, Señor, recibamos en la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Y, Señor, queremos tener esa impronta de tu carácter para que cuando, Señor, hablemos, ya sea de tu palabra o de cualquier otro tema, cuando alguien nos escuche, pueda, Señor, percibir en su espíritu que hay algo diferente, Señor, que no lo hace nuestra presencia, no lo hace nuestro conocimiento ni nuestra sabiduría, lo hace la marca de Cristo en nuestros corazones, Señor, que nos da una forma de hablar con gracia, con verdad, con misericordia, con la capacidad de oír, con la capacidad de tener una palabra de aliento, de reflexión, Señor. Gracias. Queremos, Señor, caminar de esa forma. Señor, queremos decirte que aquí estamos, Señor. Queremos saber qué es lo que tú quieres que hagamos en esta temporada, Señor. Más allá que podamos estar sirviéndote en algo ya específico, queremos oírte para saber cómo debemos hacer lo que estamos haciendo. Porque no se trata solamente de hacer cosas, sino que se trata de ser aquel hombre, aquella mujer que tú quieres que seamos, Señor. Por eso en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que como iglesia nos ayude, Señor, a alinearnos, Señor, a carácter de Cristo, Señor. Aquí no va, bueno, yo soy así, yo siempre he sido así, a mí las cosas me parecen así. No, aquí es, Señor, lo que tú vas marcando en nuestra vida debe ser lo que reflejamos, Señor, a través de nuestro accionar cotidiano. Gracias, Señor, gracias, te bendecimos, Señor. Es posible hacerlo solo, pero por eso tú nos dices, si permanecéis en mí y yo en vosotros, esto nos va a permitir estar recibiendo esa savia, esa vida espiritual que nos permitirá tomar decisiones correctas, hacer lo que debemos hacer de la forma correcta, Señor, para honrar y glorificar tu bendito y santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.